mexicanos. Ahora sí, Dios les bendiga, bienvenidos. Corre el tiempo a partir de ahora a cada uno de mis hermanos, de Rafael, de Malvinas, de Villa Candelaria. Gracia y paz de Dios con cada uno de ustedes. Usted sabe que en una oportunidad, quienes habla, teníamos un oficio de camarógrafos, ¿no? En esa actividad Dios permitió que pudiéramos viajar al viejo continente, ¿no? Entre algunos lugares, pero también por trabajo, como camarógrafo, se nos permitió llegar a un país como Turquía. Viajamos a Turquía, ¿m? Fuimos con el avión, allí fuimos con el productor del programa, en aquel entonces, Luisito, y bueno, viajamos hacia Turquía. Ahí estaba. De pronto, como buena idea, al llegar al país turco, quienes habla, bueno, descendemos del avión y se me ocurre, me parecía bien, registrar, ¿no? Las imágenes de nuestra llegada al aeropuerto de Turquía con la cámara. Así que mientras bajamos el avión, descendemos sí, a la gran plataforma, ¿no? Al gran hall del aeropuerto de Turquía, Estambul, la ciudad de Estambul, y vuestro hermano Martín en aquel entonces enciende su cámara. Y mientras viene con las maletas, con las valijas allí por el aeropuerto, vengo firmando, como se dice allí, firmando todo, nuestro ingreso a la plataforma de allí del aeropuerto de Turquía. Pero en un momento, al cabo de unos 12, 15 minutos, se nos acercan unos hombres que tenían como algún tipo de turbante aquí, ¿no? Y alguna ropa un poco especial, porque era como una túnica, que tenían unas ametralladoras, literal. Tenían unas ametralladoras, no sé si son unas AK-47, ¿no? Estos hombres pertenecían al sistema de seguridad del aeropuerto. Pero bueno, yo vi un hombre con una vestimenta atípica. Obviamente eran de un perfil árabe, ¿verdad? Pero eran policías legalmente del aeropuerto. Se nos acercan y comienzan a hablarnos en un idioma que no entendíamos. Con alguna torpeza del productor y yo hablamos un poco de inglés, pero ellos no hablaban inglés. Cuando le preguntábamos si hablaban inglés, ellos nos respondían de una manera un poco violenta, ¿no? Y amenazante, que no hablaban, que nos dirigiéramos hacia ellos les parecía bien. Así que nos fuimos escoltados por un soldado y por dos soldados atípicamente vestidos, con algún turbante, con una, creo que AK-47 de esas, francoproyectada, es una ametralladora. Es una ametralladora, imagínense ver una cosa así, Tito, ¿no? Y se nota que está usada, no es que nuevita como la tenemos acá en el aeropuerto, ¿no? En Ezeiza. No, está usada, la usan, está gastadita acá. Así que nos condujeron a una habitación y allí alguien llamaron un interlocutor que podía hablar algo de inglés. Pero era todo muy hostil, era en una actitud amenazante. Estos guardias del aeropuerto de Estambul los condujeron a una sala un poco pequeña y comenzaron a hablarnos, pero básicamente refirieron que nosotros estábamos haciendo mal en registrar las imágenes y nos pedían en el idioma de ellos el cassette. En aquel tiempo había un cassette donde nosotros filmamos. Ellos querían saber qué estábamos filmando, qué habíamos filmado. Y de alguna manera amenazantemente nos pedía el material. Nosotros comenzamos a preocuparnos porque vimos que era algo serio para ellos. Ellos comenzaron a tratarnos como delincuentes, no sé si como terroristas, pero allí estábamos tratando de dar explicación en un torpe inglés, al cual tampoco habían ellos una actitud de, por decir así, de buena voluntad. Bueno, nos asustamos un poco. Nos quisieron quitar el equipo, no pudieron hacerlo, pero básicamente un hombre después, con un poquito más de tino, nos explicó que estaba prohibidísimo grabar en una instalación como un aeropuerto en Turquía, por unas cuestiones de seguridad, ¿no? Ustedes conocen en el tiempo de hoy cómo allí en Medio Oriente Israel sufre, por allí, bueno, diversos tipos de atentados. La región del Medio Oriente siempre es especial en ese sentido, ¿no? Siempre hay atentados con bombas y explosivos, ¿no? Entonces, la seguridad, allí está el Mossad en Israel, está para eso. Por si acaso, cuidar de que la población, la sociedad no sufra algún tipo de atentado. Allí estamos nosotros tratados como sospechosos y de alguna manera no siendo bien ver. Ahora, el tema es el siguiente. Nosotros creíamos ingenuamente que podíamos grabar, pero no se podía.
Y esa situación, francamente, podría haber sido muy grave para nosotros. Tan así hasta ir de prisión y poner abogados y todo lo que significaríamos. Desconocíamos. Teníamos una creencia ingenua, pero también trágica, ¿eh? Nos salvamos, nos dejaron en libertad a los pocos minutos, pero con un gran susto. Creo que tuvimos que dejar el CASEX. Creo que tenían ellos autoridad para hacernos dejar el CASEX. En esta mañana vamos a ver algo que el apóstol Pablo desea advertir a ellos o a algunos que tengan cuidado de tener una creencia distinta a la cual él les dejó. Y para él, lo queridos hermanos, esa creencia que puede ser de alguna manera por allí por ignorancia o algunos por deslizarse, queremos verla hoy en las Escrituras porque también este texto nos va a ayudar para considerar aquella gratuidad de esa gracia, porque también es un texto que se usa para, de alguna manera, desnotar o apuntar a la gracia gratuita. Para ello, queridos hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15. Espero que estés mejor, Camila, reponiéndote allí de tu salud, o mejor dicho, de la pérdida de ella. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer aquí un poquito. Señor, ayúdanos para poder explicar en alguna manera este texto, que la intención nuestra es hacerle ver a ustedes primero lo que dice, lo que consideramos que ha sido la intención original del autor, pero también para, de alguna manera, Adri, siempre que Adri y otros hermanos escudriñan, profundizan, para ver si esto es así, podemos decir para todos, bueno, pero acá parece que hay que atender esto, ¿no? La gratuita gracia no es tan así. Bien, dice allí 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, lo siguiente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Ok? Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Va a seguir diciendo, y esto quiero hablar un poco más, con una referencia. Dice que en el versículo 5 se apareció a Cefas y dejó a los 12. Después dice el versículo 6 en adelante, apareció a más de 500 hermanos a la vez. Versículo 7 dice que apareció a Jacob. Versículo 8, y al último de todo, con un abortivo, se me apareció a mí, dice Pablo. Y dice el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que ellos, es decir, que aquellos apóstoles que vieron a Cristo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿no? Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si predica que Cristo resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos? Esto es central en esta enseñanza. ¿Cómo es que dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Dice después, versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado, es decir, Pablo, yo he dicho, les he dicho a ustedes, hemos testificado de Dios que Él, es decir, Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó, en verdad los muertos no resucitan.
Y dice el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Anote allí ese versículo 17. Pero va a decir, y esto como buena noticia, versículo 20, quiero decirles algo, por más de esa murmuración allí. Versículo 20, buenas noticias. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que han dormido. Es un hecho, los que han muerto en él. Una pequeña oración. Padre del cielo, querido Dios, en esta hora te doy gracias por esta posibilidad en esta mañana, en tu día, de poder llegarnos, acercarnos aquí, la presencia misma de Cristo, para entonar estas canciones. Te damos gracias por la cruz, te damos gracias por tu gracia. Gracias, Papá, por tu palabra. Rogamos humildemente que tu Espíritu pueda guiarnos y también enseñarnos al corazón para la gloria de tu nombre, alguna enseñanza y para la exaltación de Cristo. Te pedimos esto, querido Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, voy a leerles algunos conceptos y palabras del texto que queremos hoy profundizar para esclarecer, ¿acaso la gracia de Dios no es gratuita? Acerca de este texto, en el versículo 1, versículo 2, miremos entonces. Versículo 1. La palabra allí os declaro, el original, tiene que ver con hacer saber. Entonces podríamos leer, les hago saber, hermanos, que el evangelio que les prediquen, aquí dice que os he predicado, es decir, les hago saber, hermanos, quiero que ustedes sepan, mi deseo es que ustedes sepan hoy. Les hago saber, hermanos, que el evangelio, este es el mensaje, que les prediqué, originalmente está en tiempo pasado, les prediqué, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. El término ahí perseveráis, si usted lo tuviera que mirar en el texto original, es en el cual recibiste y en el cual estar firme de pie. Ustedes están de pie, de alguna manera están firmemente parados. Eso significa perseverar. Ese mensaje que le he predicado y que han recibido, ustedes lo sostienen firmemente de pie. Significa perseverar en ese sentido. Pero mira, dice en el versículo 2, por el cual, fíjate, el evangelio. Repito, versículo 1. Además, hermanos, los hago saber el evangelio que es predicado, versículo 2, por el cual, por medio del evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. La idea de retener allí, la palabra retener allí es sujetar firmemente, agarrar. Francisco La Cueva va a describir esta palabra original como asir. El hermano San Hodge va a buscar en esta palabra el sentido de apropiarse. Algunos diccionarios dicen apoderarse. Bien, o guardar, pero es algo que es una convicción, es algo firme. Se han apropiado convictamente, pero fíjate bien, porque esto es importante. Versículo 12, hermano, para analizar simplemente por lo que conoce la sintaxis, la idea propia del texto. Mira, dice versículo 2, por el cual ¿qué, Mati? Por el Evangelio, versículo 1, asimismo, si retenéis, fíjate, dice la palabra, por el Evangelio, o ustedes reciben el Evangelio, ustedes están firmes de pie en el Evangelio, pero ¿sabe qué tienes que retener? La palabra allí es instructivo, es una instrucción. Si retenés no el Evangelio, sino la palabra, porque usted dice que ves, por el cual sí mismo, coma, así está en el original, si retenéis, es decir, si se sujetan, si se apropian. Pero fíjate, la palabra, la instrucción o el instructivo que les enseñé o que les prediqué. Una cosa es el Evangelio, el cual ellos reciben
y en el cual están de pie firmemente, pero lo que tienen que retener allí, fíjese, es la palabra que os he predicado. Si ustedes están recibiendo, haciendo, apoderándose de este instructivo, sois salvos. Si no, de otra manera, creéis que es en vano. O mejor dicho, en nada. Yo quiero ser como más. Si ustedes no están permaneciendo en este instructivo que venía con el Evangelio, si no están apoderadamente en su corazón abrazando, bueno, no sois salvos, sino que creísteis en vano. Es decir, sin utilidad, sería vacío, sería una transcripción, creísteis en vano. ¿Qué significa esto, queridos hermanos, allí? Bueno, uno lo que primero queremos dejar claro, ¿no? Amados hermanos, ¿se acuerdan que deberíamos comenzar cada enseñanza aquí en un pizarrón con el siguiente texto? Cristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Este es un postulado que siempre queremos dejar claro. ¿Ah? Que la fe en Cristo nos da vida eterna, nos posiciona como hijos de Dios, nos da la entrada al cielo. ¿Por qué decimos esto? Que queremos dejarlo así aclarado, amados. Este texto, en el versículo 1 y el versículo 2, sobre todo el versículo 2, no podrías estar hablando de que hay que creer en Cristo y luego estar perseverando, entre comillas, sujetando la instructivo para ser salvo. ¿Por qué? Porque si fuera de esa manera, que hay que creer y después hay que retener perseverando, estaríamos entonces diciendo que la salvación es fe más perseverancia más obras. Y no debe ser eso lo que el texto está diciendo, ¿me entiende? Estaríamos diciendo que Jesús nos habló engañosamente o nos mintió. Porque él dijo, por fe tienen vida eterna, pero ahora Pablo dice fe más perseverancia reteniendo la instrucción que les dejé. Bueno, no podría ser eso, ¿verdad? Eso tiene que estar claro. Desde allí comenzamos con ese postulado. Y si esta enseñanza que le voy a hablar va a poner en duda el ofrecimiento de la fe sola que Cristo te ofrece, estamos en un problema. Entonces nos paramos firmes allí, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cree? Nada más. Nada más. Y serás salvo tú y tu casa. No si retengo la palabra, el instructivo, y persevero. Porque si no sería por obra, ¿verdad? La salvación es por fe. Entonces, hermanos, para limpiar aquí algo que de pronto se escapa. Dice la Escritura, y esto es bueno, siempre uno mira el tiempo allí, ¿no? Acá hay un texto, en el versículo 2, hay una palabra que es salvo. Si retenéis la palabra que he predicado, recuerden que la palabra es un instructivo, son instrucciones. Sois salvos. ¿Y qué decimos generalmente usted y yo? Mira, Martín, mira, hermano, la Biblia dice aquí que si no retenés, no perseveráis, no te salvaste. Bueno, ustedes saben que la palabra salvar allí no está hablando de salvar el alma, Adri. ¿Sabe? Nuestro hermano reconocido, W.E. Vine, que transcribió muy bien, estudiosamente durante muchos años, el diccionario bíblico de Vine, conocido por Vine, y no solamente él, sino Francisco de Cuevas, dice que la palabra salvar tiene tres connotaciones en las escrituras, ¿saben? Por ejemplo, la palabra salvar, salvación o salvo, tiene tres acepciones en las escrituras. La primera que podemos tener en cuenta es que cuando las escrituras a veces hablan de salvar, ¿no? O de salvo, en ocasiones lo usa para designar la liberación física, terrenal, de ciertos peligros que al cristiano le puede acontecer en esta tierra. La Biblia, por un lado, utiliza salvo, salvar, de cuestiones terrenales, materiales, peligrosas para el cristiano. Ese es un tipo de uso de la palabra salvar. Hay otro uso que se usa para la palabra salvar, que tiene que ver, hermanos, con la salvación o la liberación eterna del alma, librada de la condenación eterna. Por ejemplo, la liberación espiritual, la liberación eterna, que es una liberación que hace Dios al alma, ¿verdad? A aquellos que ponen la fe en Cristo.
Esa es una salvación. Esta palabra salvación o salvo no es la que está buscando aquí, la salvación eterna para entrar al cielo, no es la palabra salvo aquí. Por ejemplo, me vuelvo al término salvación, salvo, que tiene que ver con el alma, que es esa liberación que Dios otorga a lo que pone en la fe de Jesucristo del infierno, de la salvación, de la condenación eterna. Ese término usted lo va a encontrar en Efesios 2:8. Por gracia soy salvo, es decir, la salvación del alma es por la gracia mediante la fe. Esa palabra es muy distinta a la que está usando Pablo aquí. ¿Por qué? Porque esa salvación, esa liberación del alma de la condenación eterna, es la que se usa allí en Efesios y no es la misma en el sentido que vemos aquí en 1 Corintios 2. Por ejemplo, otro término que se utiliza para la salvación eterna del alma, lo busco yo aquí, está en Tito capítulo 3, versículo 5. No lo busque por amor al tiempo. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La palabra salvó aquí es la misma que se utiliza en Efesios, en el contexto 2:8, 2:5. Salvación eterna, liberación eterna del alma. Pero no es la palabra que Pablo utiliza aquí cuando dice que soy salvo. No. Otra palabra para designar salvación eterna del alma, la salvación a la cual algunos creen que Pablo está hablando aquí, está dada en Hechos 16:31, cuando el carcelero va a decir, señores, ¿cómo hago para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tu familia, los tuyos. Esa palabra salvación es la misma que aplica para liberación del alma. Pero ese término de salvo, salvación, no tiene nada que ver con el salvo de aquí, de 1 Corintios 15:2. Entonces, Martín, ¿qué palabra está usando aquí? Bueno, acordamos, tenemos acuerdo, decimos amén, que el término que está usando aquí para salvación tiene que ver, hermano, y esto puede ser que, bueno, queda grabado esto, ¿no? Y eso me invento el hermano Martín, o de algún teólogo por allí atrasnochado. El mismo hermano va en su diccionario lo describe, que tiene que ver con la salvación o la liberación de aquellas experiencias en este mundo, en el cristiano, donde los cristianos son librados de sus caminos o de algunos peligros que los llevan a pecar. Repito, hay tres tipos de expresiones para salvación. Liberación de peligros terrenales, liberación eterna del alma, y esta salvo que está usando aquí en Corintios 15, versículo 2. Son salvación o liberación de errores o de caminos o de conducta que los cristianos los llevaría a pecar si persisten en ello. Sois salvos del error. Pablo está diciendo aquí, cuando se refiere en el versículo 2, para que usted vaya entendiendo, con lo cual asimismo si retenéis el instructivo que yo he predicado, son salvos. Pero fíjese de qué, Eric, lo vamos a ver. ¿De qué soy salvo? Mira, fíjate el versículo 34. Versículo 34, del mismo capítulo 15. Resulta ser que había algunos, ya lo vamos a ver, que estaban introduciendo un pensamiento dentro de la iglesia, ¿cuál? Los muertos no resucitan. Bien, entonces le va a decir Pablo allí, versículo 34. Velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios. ¿Quiénes son estos algunos que no conocen a Dios y que le hacen pecar? Y Pablo quiere que sean librados, salvados. Fíjate, está aquí en el versículo 12. Fíjate, algunos, versículo 34, les dicen cosas que lo harán pecar. Bueno, vele. Esto que está en el versículo 12 dice, pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos? Estos algunos estaban entre ellos, ¿no? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Punto y aparte. Cuando Pablo escribe 1 Corintios, lo escribe, si usted quiere poner en propósito general de Pablo, es para corregir. Si tuvimos que
describir el libro de Corintios, la primera carta, y en una palabra es corrección. Motivo de la misiva de la carta es corregir. El motivo de 2 de Corintios es respaldar el evangelio. Bueno, el motivo de Pablo en 1 de Corintios es corregir las deficiencias y las enseñanzas que estaban permeando a la iglesia. En este caso, el motivo que Pablo tiene para escribirle a los hermanos en Corintio es corregir la enseñanza, la influencia de algunos que están entre ustedes. ¿Y qué dicen estos algunos? Fíjate, versículo 15, parte B, versículo 12, perdón, parte B. ¿Qué dicen esto? ¿Qué tengo que corregirles? Dice Pablo. Que hay algunos que piensan y dicen entre ustedes que no hay resurrección de muertos. Repito, la palabra versículo 2, salvos, no es salvación del alma, es salvación de enseñanza, de influencia pecaminosa o que podía llevarlos a pecar a los cristianos. ¿Por qué? Porque en el versículo 34 Pablo dice, no pequen, velen debidamente. Es más, ¿sabe qué va a decir de estos algunos versículos? Fíjate, 33 del capítulo 15. Guarda con quienes se juntan. ¿Por qué? Porque dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo va a decir, miren, algunos que enseñan de que los muertos no resucitan, los va a llevar a pecar. ¿Por qué? Porque como nosotros en el aeropuerto creíamos inocentemente, claro, que tienen razón ellos. ¿Cuál? Los muertos no resucitan. Los muertos no resucitan. Yo creía que podía filmar, pero saben, era grave. Si yo filmaba era grave. ¿Por qué? Porque aquí hay algo muy, muy importantemente, teológicamente, que hay que atender. ¿Qué hay que atender, hermano Martín? Lo siguiente, volvamos. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado que asimismo, o lo que asimismo recibí, es decir, no es mensaje mío, dice Pablo, que Cristo, punto 1, murió por nuestros pecados. ¿Verdad? Cristo murió, eso recibí. Eso es lo que yo les dije. Yo les estoy explicando qué fue lo que les prediqué a ustedes. ¿Cuál era el contenido del mensaje del Evangelio? Bueno, Cristo murió, 1. Pero dice en el versículo 4, pero que también fue sepultado. Pero también dice inmediatamente allí que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo quiere que ellos atiendan al mensaje que él les predicó, no a los dichos de algunos. Pero dice Pablo, hay una realidad ciertísima. Ni una más ni una menos de estas tres realidades. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Eso le hablé yo a ustedes, dice Pablo. Esto tienen que estar seguros y abrazando firmemente esto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque algunos entre ustedes dicen que los muertos no resucitan. Y esto es gravísimo. ¿Por qué, Martín, es gravísimo? Bueno, miremos. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Yo pensé que se podía filmar, era una creencia mía. Yo pensaba inocentemente que podía filmar en el aeropuerto de Estambul. Dice Pablo, no crean eso fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque es una herejía terrible, es trágico, ¿eh? Si ustedes están creyendo, como algunos dicen, que no hay resurrección, le están diciendo ustedes mismos que Cristo no resucitó. Eso dice el versículo 13. Repito, vuelvo al versículo 12. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo está diciéndole a ellos, mira hermano, esto puede parecerles a ustedes algo sin importancia, pero es fatal. Es terrible creer eso. Si ustedes se dejan permear por algunos que dicen que los muertos no resucitan, a ustedes les parece lo mismo, siguiendo ese error, es terrible. No porque sigan otro mensaje que yo les di, sino porque están diciendo implícitamente que Cristo no resucitó. Es fatalmente esa creencia perjudicial. Seguro Pablo sí, versículo 13. ¿Por qué Pablo tan
tanto dramatismo? Versículo 13, ¿por qué? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Estamos en una gran mentira ese Pablo. ¿Se dan cuenta que no es ligeramente filmar porque te parece filmar? No creas ligeramente eso porque todo lo demás no tiene sentido ese Pablo. Pero fíjate, hermanos, dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ahora mire, voy a volver un poquito al versículo 2 para poder traer un poquito más de luz. Versículo 2 volvemos, este texto que se ha debatido y que de alguna manera ha sido problemático, no, pero sí motivo de controversias, es el término, ¿no? Georgito, el versículo 2 ¿qué? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra, el instructivo que he predicado, sois salvos, pero quiero hacer punto en esto. Si no creísteis en vano. Para poder entender esto, Adrianita, que dice si no creísteis en vano, tengo que sí o sí ir al versículo 14. ¿Qué significa creer en vano? El versículo 14. Bueno, dice allí que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Lo que está diciendo allí es que si yo estoy creyendo ese mensaje, esa fe no me salva. Esa creencia de ese mensaje, de ese tipo de mensaje, no me salva. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en algo que no pasó. Creíste en vano, usted lo tiene que ver a la luz del versículo 14, que dice, si vos estás creyendo el mensaje de algunos, ese tipo de evangelio o de fe no te salva porque tira todo. Ese evangelio creído no te salva porque Cristo no resucitó o que los muertos no resucitan. Si usted quiere entender el versículo 2 cuando dice, si no creíste en vano, fíjese el versículo 17 también. Mire el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17 de 1 Corintios 15? ¿Qué dice? Y si Cristo no resucitó, como dicen algunos, vuestra fe es vana. Es vacía, la palabra vana es ahí vacía. Aún estáis en vuestros pecados. Aquí está, Pablo no está pensando que los hermanos están en su pecado, sino que les habla irónicamente. Les habla irónicamente. Pablo le está diciendo, Pablo los quiere hacer pensar, hermanos, si ustedes están creyendo otro mensaje que no es el mío, esa creencia ahí es inútil. Están creyendo en vano, porque uno les puede salvar. Porque si creemos que Cristo no resucitó, el cuerpo de doctrina de salvación no, se derrumba. En otras palabras, es una terrible enseñanza que voltea, que echa por la borda toda la salvación, toda la gracia. Ustedes no pueden creer ese dicho de algunos entre ustedes, porque ese tipo de mensaje no lo salvará. Esa creencia será inútil en ese evangelio. Eso es la luz de si no creíste en vano. Recuerdo, el versículo 14, el versículo 17, me echa luz al versículo 2. Es creer no para salvación del alma, sino en el mensaje o tipo del evangelio. ¿Ok? Perdón por decir tipo de evangelio, hay un solo evangelio. ¿Cuál? El que les prediqué, dice Pablo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. El versículo 17 dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe vacía en ese tipo de evangelio, aún estáis en vuestro pecado. Bueno, repito, lo entendemos nosotros, es una ironía. Pablo, con ese golpe, les quiere hacerlos pensar, ¿no? En otras palabras, sería así. Si Cristo no resucitó, es o sería una inutilidad eternamente fatal. Ojo, esto es una palabra mía, ¿no? Versículo 17. Si Cristo no resucitó, Pablo le está diciendo, al decirle todavía estáis en vuestro pecado, decir todavía no nacieron nunca, no piensa Pablo eso de ellos, sino que es una inutilidad tal que traería eternamente una tragedia. Tengan cuidado. Despiértense, piensen esto, dice Pablo. Versículo 19.
Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, es decir, somos dignos de lástima, hermanos. Somos los miserables. ¿Por qué? Porque Cristo nos resucitó. Si la esperanza, en otras palabras, en Cristo es solo para esta vida, somos unos pobres tipos. Si la esperanza que nos da Cristo es para esta tierra y no es para el más allá, somos unos pobres tipos. Estamos terminando, versículo 20. Pero ¿sabes? Les recuerdo, esto es bueno, esto es seguro. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. En otras palabras, hermanos, versículo 20. Jesús fue las primicias de la resurrección, pero también Jesús es la garantía que también nosotros, los creyentes, vamos a resucitar de los muertos. Si usted sigue leyendo al final del capítulo 15, resucitaremos los muertos porque Cristo resucitó y se nos dará un cuerpo nuevo, y en algunos en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, vamos terminando el mensaje, versículo 2, 1 y 2. Lo remarcamos. Voy a parafrasear el sentido de cada palabra expresada aquí. De 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1, dice lo siguiente en otras palabras. Les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también recibieron y en el cual también estáis firmemente esvarados, por el cual si se aferran firmemente a la instrucción que les prediqué, son librados, son salvos de pecar al creer que los muertos no resucitan, como algunos de entre ustedes dicen. Esa creencia resulta totalmente inútil. Esa creencia en ellos no les salva. Hermanos queridos, una vez más tomamos un texto para afirmar la gratuidad de la gracia y para decir que el texto, como algunos mal lo emplean, no está hablando de la salvación por perseverancia, como lo vimos en Colosenses, recuerda. Pero hay una enseñanza general, la importancia del evangelio puro y el perseverar en la verdad. Pero también como en aquella inocente creencia de este hermano que al bajarse del aeropuerto podía afirmar, seamos librados del mensaje falso, seamos librados del mensaje del error, porque no solamente esto pone en peligro nuestra salud espiritual, sino hace pequeña, poca, la gracia de Dios, porque si Cristo nos resucitó, somos miserables, pero gloria y gracias a Dios que no es así. Hermanos amados, bueno en esta mañana estar aquí rogando que el Espíritu nos despierte más amor por Dios y esta gracia, y también exaltemos más a Cristo y esta bendición que nos da a través de él. Paz.